Iglesia, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio de 3 en la palabra, su estudio bíblico, segundo martes de cada mes, excepto este mes, que lamentablemente pues por las condiciones del tiempo lo movimos una semana, pero estamos aquí, gracias al Señor, estamos aquí cumpliendo el propósito que el Señor ha puesto en nuestras manos. Como pueden ya observar, el hermano Lilo no se encuentra con nosotros. La hermana Daisy fue intervenida quirúrgicamente en el día de ayer y él está acompañando a su ayuda idónea, así que nuestras oraciones, tanto con Daisy como con Lilo, un abrazo. Saben que están en nuestras oraciones y que el Señor le restablezca su salud pronto y que pronto esté con nosotros de vuelta. Pero hoy tenemos un invitado que yo no lo considero invitado porque es de la casa. O sea, cuando uno dice un invitado es alguien, ¿verdad?, que es como un poquito desconocido, ¿verdad?, pero él es de parte de la familia ya. Tenemos el hermano Pablo con nosotros. Paz. Dios les bendiga. Y como de costumbre, el hermano Tomás, que nos acompaña en la noche de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Una bendición para nosotros que usted se esté conectando con nosotros. Dele like, dele compartir, avísele a su vecino, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, que ya estamos por comenzar. Y antes, José, saluda a José, nuestro técnico tras cámara. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Amén. Nuestro técnico tras cámara. Gracias, José. Apague Gracias. el televisor o si quiere deje grabando lo que esté viendo. ¿Cuál es el número de Exactamente. estudio? ¿Este estudio qué número es? No sé. José, ¿a quién tenemos conectados por ahí ya? Tenemos a Yami, a Angie, Saludos, saludos, un abrazo. Alma, Tita, Alma, por Obligado. Dios les bendiga. Por supuesto. Alma. Moya no está conectada por ahí, tiene que estar por ahí. Oh. Búscala, Sí, debe búscala, estar, tiene que estar. Está encubierta. Saludos, saludos. Bueno, Muy bien. pero no podemos comenzar sin antes poner todo en las manos del Señor, para lo cual le voy a pedir al hermano Tomás que nos dirija en oración. Oramos, hermanos. Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias por este día, gracias por esta hermosa oportunidad Amén. que nos das de llegar aquí hasta tu casa, Señor, para hablar de tu palabra. Qué bonito, para ministrarnos a través de tu palabra, Señor, porque todos ministramos, Señor. Pues prepara los corazones, Señor, de estas personas que van a recibir, Señor, tu palabra en esta noche, Señor, y que a nosotros, que lo que hablemos sea lo que tú quieres, Señor, lo que a ti te interesa que los Amén. hermanos aprendan en esta noche, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, los enfermos, todo lo ponemos en tus manos, reconociendo que tú tienes el control de todo, Padre. Pues todo esto lo pedimos con acción de gracia. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Una vez más le damos gracias al hermano Pablo por acompañarnos en la noche de hoy. Y Siempre. gracias al Señor también por poner tanto el querer como el hacer por su divina Amén, voluntad. eso es así. Y no dijo que, no puso pero, dijo, aquí voy a estar, aquí estamos. Así que, y podemos hacer, yo creo que podemos hacer un junte para la historia con todos los líderes de Grupo Dinámico antes de comenzar de nuevo bien, por las casas. Estaría muy Así bueno. que podemos hacer un junte, vamos a ver qué tema desarrollamos o qué conversatorio tenemos de la palabra del Señor para hacer ese junte con todos los hermanos, todos los líderes del Grupo Dinámico, que confiamos en el Señor que ya pronto podamos estar en las casas como lo hacíamos anteriormente. Amén. Para hoy vamos a tener un tema que yo diría que durante siglos la gente ha sido obsesionada con esto, tanto nosotros los que hemos aceptado al Señor como las personas que no lo han hecho, por los inconversos también están tienen un interés, una fijación especial por este tema del final de los tiempos, una fascinación. Y especialmente cuando surgen situaciones inusuales o que no estamos acostumbrados, tanto como tormentas, huracanes, terremotos. Cuando surge todo esto, como que resurge el tema. Y es un tema también favorito para las películas de Hollywood también. Hay un sinnúmero de películas. A mi memoria viene una bastante conocida que se llamaba 2012, que exponía un sinnúmero de catástrofes mundiales, las cuales destruían el Bien planeta. interesante que esas mismas películas, muchas de ellas, de donde toman la idea, es de la palabra, Claro. de la Biblia. Es muy cierto. Y casi todas ellas es con el fin.
De con que el todo fin. se acabó. Todo se acabó, exacto. No mencionan al Señor, pero muy Pero cierto. sí, no lo Todos estos temas, todas estas ideas. Como acabas de decir, Nicolás, bien interesante, no mencionan al Señor, pero la idea y los conceptos lo buscan en la Biblia. Lo buscan en la Biblia. Aunque, como vamos a estudiar en la noche de hoy, pues muchos de estos conceptos los toman simplemente, los toman por tomarlos, no se meten en la palabra del Señor para estudiarlo. Y hoy vamos a estudiar unos versículos específicamente que nos hablan de esto, que nos hablan del final de los tiempos. Así que vaya buscando su Biblia, tenga a la mano su juguito, su café. ¿Ha veo permitido que- su café? Su café, exacto. Veo que, Pabli, no, estoy bien. ¿Estás bien, Pabli? Ok, estás bien. Tengo que reconocer también que el hermano Pabli es el culpable de que rompa la dieta hoy. Oh. Nos trae unas meriendas, también se lo agradecemos, hermano. Oye, Así que vamos a estar buscando en la palabra del Señor, en la poderosa palabra del Señor, Mateo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 3 al 14. Mateo 24, del 3 al 14. Una vez más, vaya buscando la palabra del Señor, vaya teniendo a la mano su libreta, su bolígrafo, lo que necesite para comenzar este estudio. Le voy a pedir al hermano Pabli que le dé lectura a la palabra del Señor en Mateo 24, y vamos a estar leyendo del 3 al 14. Del 3 al 14. amén. Dice la palabra. Y estando él, Jesús, Ujú. sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Bueno, esto lo tiene como título Señales antes del fin. Señales antes del fin. ¿Y qué es una señal? Bueno, es algo que nos da un indicio de lo que ha de venir. Un aviso. Un aviso. Si usted pone el GPS antes de llegar a la intersección le dice, bueno, en 200 metros, como lo tenga, o en X cantidad de millas, pues tiene que doblar a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Antes le da una señal, un aviso de lo que va a pasar o de lo que usted se va a encontrar. Y en mi caso yo no uso GPS, pero leo, y entonces ahí está la salida. Exacto, ahí está la salida, también intersección, la carretera. Usted lo puede encontrar, lo ve regularmente, y usted conoce las señales de tránsito. Ujú. Y usted Exacto. ve que ahí dice curva peligrosa, pues no, usted no encuentra ese letrero en la misma curva. No, antes. antes. O sea, Mucho que antes. es una señal, es un aviso de lo que Exacto. viene. Y esto no es que exento esto que estamos aprendiendo hoy, leyendo hoy, que es de lo que viene, ¿no? Exactamente. Eso es así. De lo próximo en venir. Está también la señal de la cantidad de millas que tenemos que ir, que ese aviso, esas señales a veces como que no las vemos bien. A veces como que no las vemos bien, pero están ahí. Pero si las ves, te Están ahí. evitas muchos problemas. Exactamente.
Así bien, que bien interesante, fíjate lo que sí. acaba de decir Pablo. Si tú ves las señales y las obedeces, Y las conoces, si las exacto, conoces, las si las conoces, conoces, te evitas muchos problemas. Eso es así. Bien sí, interesante exacto, eso. exacto. Así que hoy vamos a estar conociendo todas estas señales. Quien está sobre aviso del tiempo, me gustó este pensamiento que dice, quien está sobre aviso del tiempo y lugar que va a ser atacado, tiene medios de precaver y defenderse. Quien está sobre aviso, estamos sobre aviso de unas cosas que van a suceder o que ya están sucediendo, porque según vayamos estudiando cada una en esta porción bíblica, cada uno de estos versículos que nos mencionan las señales de antes del fin, vamos a estar viendo que cada una de ellas tiene las estamos viendo actualmente, no es algo que podamos decir, no, eso fue hace 2000 años, no, es algo que estamos viendo constantemente. Y esta contestación, algo que me llama mucho la atención, es que la contestación de Cristo a los discípulos, a la pregunta de los discípulos, más que satisfacer su curiosidad, es una exhortación a estar pendiente a lo que va a pasar. Que Nada nadie más. os engañe, dijo Jesús. Que nadie os engañe. Sí, comienza de esa manera. Mire, que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Él les pudo haber contestado pues, a esa pregunta. Nadie, no, solamente el Padre lo sabe cuándo va a ser el fin del siglo, porque hay algo sumamente interesante, y es que cuando ellos preguntan, y el fin del siglo no se refería a 100 años como nosotros lo conocemos ahora, sino que se refería al final de los tiempos. No se refería a fin del siglo. Cuando leemos aquí que ellos le preguntan y del fin del siglo, lo que le está preguntando es el fin de los tiempos. No tiempo, sino cuando va a suceder. Exacto, ¿cuándo va a suceder? Así que la contestación de Cristo no es una mera contestación para satisfacer su curiosidad, sino que una exhortación a que estén pendientes a unas cosas que van a pasar. Que nadie, ¿verdad? Como él mismo le dice, bien interesante, que nadie os engañe. O sea que Jesús quiere que usted sepa, no la fecha ni la hora, pero tenga una idea de cuándo se acerque ese tiempo. Exacto. Porque él dice que nadie os engañe Ujú. y le da esas señales. Exacto. Y si nos vamos por esa línea, van a haber señales que no son las correctas. Claro. O sea, sí. que tenemos que estar pendientes para que A entonces... las que son. Exacto, a las que realmente son. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que nos dice sobre esto es que vendrán falsos maestros, falsos cristos. 24:5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y es algo, yo diría que triste y lamentable que Cristo vino y el mundo no le reconoció aún. O sea, todavía 2000 años después, todavía el mundo sigue sin reconocer a Cristo. Esperando, todavía los judíos están esperando, muchos de los judíos están esperando a eso voy. al maestro. Precisamente, el mundo no le reconoció, el mundo no le reconoce en la actualidad, y su pueblo tampoco lo recibió, tampoco le recibió su pueblo. O sea, es algo, sin embargo, viene una persona que dice yo soy el Cristo y tiene miles de seguidores, muchos Muchos seguidores. que hay, y algo bien curioso, ¿no? Puerto Rico no está exento, sabes No, que aquí tuvimos no, el Cristo Boricua. Exacto. O sea, aquí tuvimos una persona, ¿verdad? José Luis Jesús Miranda, Exacto. que se dijo ser el Cristo. O sea que no nos podía extrañar que vengan personas que se hagan decir que son Cristo, porque Jesús se lo dijo a los discípulos y nos los dejó escrito a nosotros como a los cristianos en su palabra. Y como esto, más que él, yo miré por encimita y he encontrado varias. En Inglaterra hay un tal David Shayler también, periodista, que también dijo ser en el 2007 ser el Cristo. Ser el Cristo. Y voy más allá, en Brasil aparece un tal Inri Cristo. Eso es algo insólito. Ingrid Cristo, un líder religioso, se proclamó Jesucristo era encarnado. O sea, y como esos casos, aquí le menciono 3, pero ustedes, si usted va a internet va a encontrar montones que se hacen pasar. O sea, vemos claramente una señal ahí. Cuando mencionamos no se engañen, hubo uno en el área de la montaña, estuvimos hablando con el hermano Tomás y este don dijo que iba a resucitar. La congregación, esa comuna se quedó esperando, pero entonces él empezó a cambiar de color y a ponerse gordito y entonces hubo que enterrarlo porque no. Pero eso era una señal, falsa. Es que
tal vez me voy a ir un poco adelante, pero voy a saltar algunos versículos. Ok. Yendo a Mateo 24-29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Cristo vino, ya lo que Cristo iba a cumplir en la tierra, que era la propiciación por nuestros pecados, ya Cristo lo cumplió. Él no tiene Amén. que venir otra vez en la carne. La misma palabra te dice que la próxima vez que Cristo venga, lo acabamos de leer, vendrá en gloria en los cielos, estará en las nubes. Santos. Entonces, ¿cómo alguien puede decir yo soy el Cristo? Bueno, si vamos bíblicamente, nos dice la palabra del Señor que la próxima vez que el Cristo venga, va a estar en las nubes. Sí, no es en carne. No es en carne. No es en carne. No No, es en necesita carne. aviones para transportarse de un lado a otro. No va a necesitar No, no, aviones, no, eso, no es va a muy- necesitar. eso es muy cierto. Y bien interesante, muchas de estas personas, como dice la palabra, a muchos engañará. Busque Ujú. esos falsos cristos y usted se asombrará de las personas que lo siguen. Sí, Usted se asombrará de las personas que sí, que lo siguen. muy cierto, muy cierto. Hay veces que uno ve ese tipo de personas y piensa, ¿cómo es tan fácil que estas personas caigan? Ujú. Pero tienes que meterte en la palabra y una vez lees la palabra, entonces va a ser difícil que esa persona, por más bonito que hable, no te va a engañar. Ujú, ujú. Muy cierto, muy cierto. Si conocemos la palabra, pues vamos a ver que no se cumplen los requisitos, por decirlo de alguna manera. Exacto. No se cumplen los requisitos. Y muchos lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque predican lo que a ellos les gusta. Claro. Eso es bonito eso es muy también. cierto, y Ellos eso- predican lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren oír. Y eso vamos a hablar más adelante también. Eso es sumamente importante. Se juntan según lo que quieren oír. Muy cierto. Continuamos en el versículo 6. Nos dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice que habrá muchas guerras, más de las que hemos visto jamás. Pues han habido guerras durante siglos, han habido muchas guerras. Pero será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a algún tipo de acuerdo. Y esto lo estamos viendo Hoy en día, actualmente. Hoy en día. actualmente. Exactamente. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Y es que nos dice, mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. O sea, nos dice Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Fíjese que interesante que nos dice dentro de guerras, ¿cómo alguien puede estar cómo alguien no puede ser turbado, alertado o estar, ¿verdad?, nervioso, por decirlo de alguna manera, o preocupado dentro de una situación donde nos está diciendo, mira, habrán guerras, más que las que hemos visto serán continuas, y no habrá naciones no habrá nación que se pueda poner de acuerdo. Y a veces pensamos, ¿verdad? En este punto, yo siempre he meditado, usted oye de una guerra y usted solamente piensa en esas guerras grandes donde se van bombas, tanques. Mire, no, busque en Latinoamérica, en cuántos países ahora mismo, hermanos contra hermanos, de la misma nación, están en guerra unos con otros por diferentes cierto, ideas, muy por cierto. ideología. Muy ¿Cuántos cierto. motines usted no ven enfrentándose personas con hermanos de la misma nación por una idea? Ujú, Usted ujú. puede ver continuamente. Aquí vamos a ver. Aquí no vamos a Ajá. llamar lejos. Aquí Voy a- tuvimos una experiencia en el 2019. Vamos a mencionar el deporte nacional de Puerto Rico, la política. Sí. ¿Cuántas veces la política no ha puesto a hermano contra hermano, vecino contra vecino, padre contra hijo, hijo contra padre, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces la política o la diferencia ideológica no ha traído esos conflictos? Eso es así. Y hablando de guerras y amenazas, Ujú. citando en 2 de Timoteo 3:13, Ujú. dice que esto va a estar de mal en peor hasta que Cristo Hasta que regrese. Cristo regrese. Muy cierto.
Muy cierto, pero dentro de todo esto, a mayor confianza, menor alarma. En el Señor. Punto. Exactamente, a mayor confianza en el Señor, menor es la alarma. Salmo 46, yo lo leería completo, pero voy a leer solamente una porción que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense qué palabra tan consoladora, ¿verdad? Que dentro de todo esto que nos dice, habrán guerra y rumores de guerra, pero no te alarmes por esto, no te pongas nervioso, no te preocupes, porque Jehová es tu pastor, nada te faltará. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. A mí esta palabra siempre, y lo estuve hablando con los jóvenes hace poco, algo necesario es algo que usted no puede estar sin eso, porque es necesario. Lo necesitas. Lo necesita, exacto. Si no come, nos morimos. Si no bebemos agua, eventualmente morimos también. Si hay muchas cosas que nosotros, si no las hacemos, son necesarias para continuar viviendo. Son momentos de más. Estos momentos que estamos pasando son momentos cuando más, hermanos, tenemos que estar Metidos en la palabra, claro que sí. unos con los otros. Es como podemos ver, ¿verdad? En Hebreos 10 hay un pasaje, ¿verdad?, relacionado a esto mismo que estamos hablando. Hebreos 10:23 nos dice, y esto, ¿verdad?, Dios sigue hablando: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, miren esta parte, cuanto veáis que aquel día se acerca. Ese aquel día se acerca es al final de los tiempos. Y mira cómo nos dice el Señor, es cuando más unidos tenemos que estar unos con los otros. Y de verdad, aprovecho el momento. Miren, pandemia, muchas situaciones. ¿Y qué ha pasado? La iglesia se ha regado, y muchos hermanos, ¿verdad?, y se han dejado de congregar. Cuando son tiempos difíciles es cuando más tenemos unidos, la claro, palabra sí. es clara. Tenemos que estar unidos para poder exhortarnos unos a otros y animarnos en momentos tan difíciles como los que estamos pasando y lo que vamos a pasar, porque Claro. esto apenas No, es el principio. Estas son las señales, no hemos llegado a la curva. No, esto no es el fin. Esto no, lo acabamos no de hemos leer, llegado a la pero curva, aún son señales. no es el fin. Correcto. Y ahora mismo, en este mismo versículo, Cristo les da dos razones para que no haya motivo de alarma. Y qué curioso que usted leyó de Hebreos, y yo voy a leer de Hebreos también, 12:26. Dice que, hablando de lo que es necesario que esto acontezca, dice Hebreos 12:26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas, para que queden las inmóviles. O sea que vemos que todas estas cosas, que para que algo nuevo sea puesto en su lugar, hay que remover lo que está, las cosas que son perennes, las cosas que son que se corroen. Pues para que las cosas que se corroen sean restablecidas o restauradas, tiene que venir algo nuevo. Tiene que venir algo nuevo. Así que es necesario que esto acontezca. Hay muchas veces que nosotros, los humanos, esta raza es bien difícil. Vemos un ejemplo tan sencillo como el de un huracán. Ves a los vecinos que se unen y se ayudan para aquí y para allá, y después, una vez llegó la luz, no vuelve volvemos a lo mismo. Así que es bien difícil, es así, de verdad. es así. Así que una vez empiezas a dar la milla extra, que no se te quite esa voluntad. Debes de seguir hasta el final, porque es que
Dios tiene un propósito y te va a seguir utilizando de esa manera. Hay veces que lo vemos que es tan difícil, pero es personal. Y como es uno es el que tiene que seguir trabajando esa situación. Porque es bien difícil. Si, El ser humano es de memoria corta. bueno, cuando llegamos al círculo de oración, te recuerda el círculo de oración. Sí. No permita a Dios que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, porque si sucede eso, te vas del camino. Mire, es curioso que en una ocasión le preguntaron a un pastor ¿por qué Dios no quita todo lo malo del planeta? ¿Por qué Dios, siendo Dios, no quita todo lo malo del planeta? Y su contestación fue porque tendría que borrarnos a todos. Porque para quitar todo lo malo del planeta tendría que eliminarnos a cada uno de nosotros. Y lo que tanto el hermano como usted acaban de plasmar, ¿verdad? Pues es parte de lo que estamos hablando. Se nos olvida, pensamos en nosotros, tenemos de memoria corta, dentro de situaciones difíciles como es una pandemia, nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de esa exhortación de que mira, exhorta a los demás a que se aferren del Señor. Okay. Continuamos, pero aún no es el fin. Cristo da dos razones para que no haya motivo de alarma. Una es que es necesario que esto acontezca, y nos dice también que aún dentro de estas guerras y rumores de guerra, en el versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Quién inició el mundo? ¿Quién inició? ¿Quién dijo esto? Voy a empezar. Hágase. La creación, hágase, exacto. Hágase. Jehová Dios. Pues ¿quién tiene la potestad de poner el punto final? Dios. El dueño de esto. Exacto. Nosotros, o sea, si usted pone, ¿cuántas personas nos han dicho? No, tal fecha es el final del mundo. Aquí se acabó. Ya. Han habido muchos. Han habido muchos, e inclusive muchos han dicho, ay, estamos viendo rumores de guerra, estamos viendo terremotos, esto es que ya se va a acabar. Pero ¿quién pone la fecha? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no podemos atribuirnos cosas que solo le corresponden a Dios. Son términos que son circunstancias que han obsesionado a Ujú, personas. ujú. Que Eso se es han muy cierto. hay congregaciones que se han dedicado, los líderes, a Ujú. buscar fecha, hora y tiempo. O sea, buscar Exacto. ese momento. Exactamente. Que no es el trabajo de no ellos. es el trabajo de No, un líder, no. del Señor. Exactamente, no. Simplemente Él nos da unos señales, prepárense, hagan todo. Es una exhortación. Es una exhortación. Es una exhortación. Pero si el mismo Señor es claro, pero el día ni la hora, nadie, ni los ángeles del No, cielo, eso solo es el así. Había porque entonces, ¿verdad? Es triste a veces tú ves ciertos líderes, ¿verdad? A través hasta de televisión, tienen buscando, siempre me acuerdo, había un hermano de otro país que se dedicaba y buscaba Los números, yo he visto algunos que buscan buscan los números, porque exacto. y hasta aquí había una persona también que tenía programas radial y televisión simplemente Buscando preocupado números. por esa fecha. Y eso no es lo que el Señor nos manda. No, nos pues manda Será hacer el el trabajo. enemigo que le da ese poder de convencimiento para que pueda arrastrar Es la que masa. como iniciamos Para que no se hablando, escudriña. primero no se escudriña, y segundo, como iniciamos hablando, hay una obsesión tanto por las personas convertidas como por las no convertidas, de saber lo que nadie sabe, de saber Bueno, lo es que es interesante ese por- secreto. La línea que tú ese- traes, es que yo creo que en el mundo siempre ha habido una obsesión por saber el futuro. Por saber el futuro, Por saber lo que va a pasar. claro, por saber lo que va a pasar y saber cuándo va a pasar. Y ese conocimiento, en vez de dedicarse a lo que claramente expresa la palabra, hay secretos en la palabra, hay misterios en la palabra que nosotros ahora mismo no podemos entender. Hay misterios. Y me río porque por esa misma línea de la obsesión que tienen las personas Ujú. de saber el futuro, busque por ahí donde leen las barajas, donde lee, para que usted vea las filas y vea Y tira los y caracoles, vea a la y gente esto, como lo otro. va y paga lo que sea. Sí. Wow. Y Cosas que- lo mucho, o sea, las diferentes formas que ellos tienen de hacerlo, que tienen barajas, palitos, dibujos en la arena, No, increíble. mueven cosas. Increíble. Hay una variedad de Y ve cosas. esos lugares y encuentra gente, por montones. Claro, sí, es así. Pero es si así. va a la palabra también lo menciona. Eso. ¿Eh? Ujú. Y la verdadera. Sí. Exactamente. Y hasta programas de televisión Sí. han habido de estos de adivinar el futuro, etcétera, etcétera. Bueno,
Continuamos en el versículo 7, porque nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se extenderá por todas partes. Esto yo le llamo el efecto dominó. ¿Por qué yo le llamo el efecto dominó? Porque una cosa lleva a la otra. Estas guerras, que cuando vemos los países que están continuamente en guerra, ¿qué vemos? Vemos hambre, vemos enfermedad, calamidades, Pobreza. exactamente, pobreza, exactamente. Y es como un efecto dominó. Lo vimos que van a haber guerra y rumores de guerra, pero también se levantará nación contra nación, que esto, una vez más, de que nos está hablando nación contra nación, pero nos está hablando de guerra. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Interesante, ¿verdad? Aparte de terremotos, o sea, la naturaleza gime también, Sí. tiene su parte, ¿verdad? En estas señales, y una de las cosas que usted puede ver hoy en día, en estos momentos, hace poquito, Haití, 7 puntos, ese mismo día en Alaska, Sí. o sea, desde cuando la tierra, aquí en Puerto Rico lo tuvimos un tiempo atrás, en estos momentos, en la naturaleza, hay unas inundaciones terribles en Japón, unos fuegos terribles en España, en Grecia, en California, hay dos cosas. Usted ve la naturaleza Sí. haciendo unas cosas que no pasaban que no normalmente. pasaban anteriormente. Se están derritiendo también, los polos se están derritiendo, están Cambio dejando... climático. Sí, El cambio climático, correcto. exacto. La naturaleza gime, o sea, Exacto. realmente, ¿verdad? Como la palabra habla. Ha habido unos cambios que la misma naturaleza ya llama al creador. Ya, exactamente. Muy Muchos cierto. dirán que esto es el fin, pero no. Pero no. Todavía. Sigue No. forzando tu fe. No, es sumamente interesante lo que Pablo acaba de decir, porque el versículo 8 nos dice, y todo esto será el principio de dolores. Y es bien interesante, hermano, cuando yo leo principios de dolores, esto yo lo comparo rápidamente y es lo que la palabra lo trae de la misma línea con la mujer de parto. La mujer de parto, ¿verdad? Cuando empiezan los dolores, no es que el muchacho va a salir en el momento, No. pero sí hay un hecho sin falta. Va a dar la luz en algún momento. Es el principio. ¿Cuánto va a estar en esos dolores? No lo sabemos. ¿Cuánto puede estar un día, 2 días, 3 días? Lo que sí sabemos seguro es que va a dar la luz. Pues Sí. aquí claramente, esto es principio de dolores. Pero podemos estar seguros que va a suceder el evento final en algún momento. Exactamente. Y muchos se perderán y otros se salvarán. Eso es así. Pero hay algo de lo que usted acaba de mencionar, que sí están los dolores, pero está también la alegría cuando se recibe ¿verdad? a la criatura. Que todos estos dolores, todas estas tribulaciones se soportan sabiendo, ¿verdad? De la mano del Señor, pero sabiendo que está por nacer un nuevo orden, por lo menos en lo que estamos hablando de la palabra. Nosotros sabemos que todo esto, como mencioné anteriormente, todo esto será destruido, pero será reemplazado por lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para sus hijos. Como dijo Pablo, y ahora mismo, unos se salvarán, otros no estarán en esa... Y pasaremos, no serán ¿verdad? partícipes en, de esto, eso. en este malestar, en estos dolores, pasaremos a ficción, pasaremos diferente, pero al final, ¿verdad? Como lo comparas muy, muy bonito, cuando el niño sale, qué bonito, cuando esos padres están con ese niño, ¿verdad? Qué alegría en la familia, pues qué alegría en la familia de Dios después que pase todo esto, Claro. porque sabemos lo que viene, en nuestra fe es en lo que va a llegar para nosotros, en la promesa que el Señor nos ha dado. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo. Usted quiere ser abogado o médico, por poner un ejemplo. Y usted tiene que estudiar tal vez 12 años, tal vez 8 años, tiene que quemarse las pestañas estudiando, pero usted sabe que ese trabajo, ese trabajo va a dar fruto. Sí. Que usted tiene hay algo al final de ese proceso por el cual usted está pasando, que es la meta de ser, independientemente, puse médico o abogado, por poner un ejemplo, pero independientemente de lo que usted quiera estudiar o la meta que usted tenga, usted va al gimnasio, independientemente si que quiera rebajar o quiera tener un cuerpo como los de nosotros, pues independientemente de lo que usted quiera lograr. No digan el nombre del gimnasio, porque Es donde- no sería no sería buena promoción. Sí, decimos lo del gimnasio y no es un ejemplo que tal vez nosotros podamos hacernos partícipes. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que
todo este trabajo, todo este proceso, todo este camino tiene un final feliz, por ponerlo de alguna manera. Y el Señor como nos la ha misma, mostrado, como nos la ha misma mostrado. palabra nos dice, Exacto. todo obra para bien Todo para los que para aman al bien. Señor. Claro, Al eso fin de cuentas, el premio mayor es después de todo esto. Eso Es es estar así. con Él. La Eso promesa es que nos dio, que Él es, Claro. como dice la palabra, Él es fiel. Pasemos Y Él todo no es hijo esto, de hombre para vamos que a, estar, mienta. vamos a estar con Él. Muy cierto, muy cierto. Continuamos, versículo 9, ya vamos por el versículo 9, nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos perderán la vida, no solo porque aman y sirven al Señor, muchos perderán la vida solo porque aman y sirven al Señor. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Dígame si esto no lo estamos viendo. Otra señal que usted puede, si ve noticias, puede darse cuenta que está pasando hoy en día. ¿Cuántos cristianos no pierden, no son sentenciados? Uno está preso y hasta muerte en otras países, ¿verdad? En otras partes del mundo. Nosotros todavía, gloria a Dios, en Puerto Rico no hemos llegado a ese extremo. Pero hermano, hoy en día hay países donde matan a los cristianos por Claro ser que sí. cristianos. Eso es así. Y están presos por llevar una Biblia. O sea, está prohibido predicar la palabra. Exacto. Eso ocurre hoy en día. Pues mira, la palabra no nos está Exacto. diciendo, eso va a venir y se va a seguir generalizando. Claro Se que va sí. a poner más difícil porque Ujú. es que tienes que, mientras más fiel tú seas, más difícil se va a poner el caminar. Claro. Porque es que cada día estamos viendo esa guerra que hay contra la iglesia, Ujú. hermanos contra hermanos, y cuando vemos este punto, si tu fe no crece, vas a tener problemas, te vas a ir con ellos. Ujú. Es que también voy a ir más local, voy a ir Ah. un poquito más local. Vemos el libertinaje. Que actualmente. Entonces cuando las personas quieren hacer lo que quieren hacer, guiados por sus concupiscencias, guiados por sus malos deseos, o cuando nosotros queremos hacer, no voy a incluir también, porque nosotros No estamos no exentos estamos todavía. exentos de eso, exacto, no Correcto. estamos exentos. Cuando queremos hacer lo que nos da la gana, por ponerlo de alguna manera, y cuando somos llevados por nuestras propias concupiscencias, cuando la palabra del Señor te golpea, cuando tú eres luz y sal, ¿qué hace la luz en alguien que está en oscuridad? Molesta. Si usted se levanta, si usted está en completa oscuridad y de repente le ponen una linterna en los ojos, le molesta. Ujú. ¿Qué hace la sal cuando usted tiene algo, cuando usted se corta y le echan sal? Molesta. Duele. Pues Pero la palabra, pero cura, exactamente, pero cura. Sí. Y usted en oscuridad no se puede mover, pero cuando usted está en la luz puede caminar Es seguro cierto, porque Es está en la luz. dirigido por la luz. Dirigido por la luz, exactamente. Pero nos van a odiar porque nos van a acusar de anticuados, nos van a acusar de haters, nos van a odiadores, el término en español, nos van a acusar de legalistas, nos van a acusar de tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque cada cual quiere ser guiado, llevado por sus propios pensamientos, por sus propios malos deseos, y cuando chocan con la palabra, pues entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo, es que me odias. Dígame si Punto, ya se acabó. diga si ya tan sencillo no, en algún momento usted ya ha sido aborrecido por su creencia en Cristo, Por supuesto. hasta por familiares, Bueno. o sea que esto ya lo estamos viendo, Exactamente. y como dijo el hermano, viéndolo aquí localmente, Total. ya la iglesia le echan la culpa de está anticuada, es que eso era antes. Exactamente. Son legalistas, no. Exactamente. El religioso. Exactamente. Son religiosos, exactamente. Continuamos. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Inclusive dentro de las congregaciones habrá personas que no soportarán el que otras personas los aborrezcan. O sea, el mismo cristianos confesos Ujú. van a decir, wow, es que mi vecino no se lleva conmigo, mis vecinos no se llevan conmigo, mis familiares no se llevan conmigo. ¿Por qué? Porque les sirvo al Señor. Pues entonces les voy a dejar de servirle al Señor. Se dejarán llevar, en vez de servir al Señor y ser aborrecidos y ser luz y sal, pues mira, pues entonces no soportarán el rechazo y el odio y preferirán seguir doctrinas y corrientes
y que son más Se aceptados en la dejan- sociedad. Se dejan arrastrar por la corriente del mundo. Exacto, se dejan arrastrar por la corriente. Hay que ver también que tienes que hacer la diferencia. Muchos no van a entenderlo, pero Cristo está en la palabra, hay un remanente. Ujú. Y ese remanente es el que enseña a aquel que se desvió en la corriente y que pueda llegar nuevamente Claro. al camino. Por supuesto. Pero muchos tropezarán porque ¿qué es más fácil? Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? Cuando usted está frente a 8 personas inconversas y usted está solo. Exactamente. En el medio de los Y usted otros. está solo en medio, usted es cordero en medio de lobo. ¿Qué es más fácil humanamente hablando? Como dijo el hermano, dejarse llevar por la corriente. Yo prefiero estar de acuerdo con ellos y que me dejen en paz, que no me molesten todos los días, o que no me critiquen todos los días, o que no me hagan bullying, por decirlo de alguna manera. Pues mira, es mucho más fácil dejarse llevar. Y Pablo iba a decir algo. O moverte rápido de ahí. Exacto, sería lo Muévete de ahí. ¿Sabes qué? Sí, sería eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si tú estás en un entorno de trabajo como ese? En un entorno de trabajo que tú tienes que ir todos los días, por poner un ejemplo, ¿verdad? En las mismas personas, tú estás, y todos los días estás bajo ese ataque. Hay muchas personas que claudicarán su fe. Muchos callarán. Y muchos Callarán. callarán. Yo Exactamente. siempre he dicho esto, leyéndolo ahora, ¿verdad? Y hablándolo, esto hasta podría ser una etapa de filtro. Ujú. Filtro. Ahí tú vas a saber ahí realmente quién y quién no. Es que, ¿cómo nosotros probamos nuestra fe? La fe se Como el prueba oro. en los momentos difíciles, como el Difíciles, oro, cuando como se el oro, pasa por como O el fuego. crisol. Exacto. Cuando todo está pinche San Crin, como dice el pastor, pues, Todo está bien. todo está bien. Estamos bien, sí, esto está chévere. Exacto, esto está chévere, pero cuando te das en un entorno hostil hacia la palabra del Señor, ahí es que, o tal vez, lo digo hostil, pero también puede ser que te llame la atención. O sea, no tan solo puede ser hostil, puede ser que te llame la atención por X o Y razón. Entonces, ¿cuál va a ser tu? Ahí es que se prueba, ahí es que en realidad nos probamos. Si estamos firmes y agarrados de la palabra, ahí es que se prueba. Como No se decía prueba cuando todas las cosas están bien, se prueba cuando eres tentado. Ahí es donde se prueba tu fe. Y Y en el trabajo tú dices, ay, viene fulano, Dios. ayúdame, Ayúdame, Señor. pa. Venga la Sí, oración. me voy Venga con la la oración. oración. Ayúdame. ¿Verdad? De ahí es verdad que el Señor conoce, es algo Sí. bien interesante. Todo esto que estamos hablando, el Señor conoce y sabe la debilidad del hombre. Por eso te da los consejos y te dice, mantente firme. ¿Cómo? En la palabra, exhortándote, congregándote. Mantente. Yo siempre le he dicho, ¿cómo tú puedes sobrevivir a todo esto? Compenétrate con Dios, métete en la palabra y con hermanos en la fe, ¿verdad? En la que puedas. Y así podrás bregar con Y los como, difíciles. así es como podrás entonces Exacto. pasar el momento difícil. Claro, de verdad es que así, sí. es así. Mire, pero también la Biblia nos da un ejemplo de esta situación de la cual estamos hablando en Hechos 5:27, cuando traen a los apóstoles. Dicen, cuando los trajeron, los presentaron frente al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no mandamos estrictamente a que no enseñases de ese hombre, refiriéndose a Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, una vez más utiliza esa palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos se encontraban en una situación de vida o muerte, porque donde estaban no estaba fácil. Y lo más fácil era decir, pues mira, pues no, está bien, Sí, no. tranquilo, no vamos a hablar más de él. Era la fácil, claudicar de su fe, pero ellos fueron firmes y respondieron, bueno, es necesario que obedezcamos a Dios antes que ustedes. Ustedes nos mandaron a que no habláramos de ese hombre, pero nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y esa es la misma encomienda que Lo tenemos tenemos hoy en día, hoy en no ha día. cambiado. Exactamente. Vamos. Pablo, me iba a decir. Aunque no lo vimos, pero lo sentimos. Claro, ¿Ves? está A con diferencia de nosotros, ellos. exactamente. Bueno, versículo 11. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a Muchos. muchos. Fíjense que es bien interesante que esto de engañarán a muchos falsos profetas se versiona en el 5, en el 11, en el 23, en el 24.
Cuando nosotros vemos que te está diciendo, cuídate de los falsos, cuídate de los falsos maestros, cuídate de los falsos cristos, cuídate de los falsos maestros. Más aún, Está haciendo no un tengo énfasis. conocimiento en este momento qué versículo es, pero dice, cuídate de los falsos maestros dentro de la iglesia, lobos rapaces Rapaces. vestidos de oveja, Ujú, que ujú. saldrán dentro, o sea, de aún dentro de las mismas iglesias, Exacto. hay lobos rapaces que se van a Exactamente. levantar con Exactamente. falsas doctrinas. Vemos creando también y aquí creando divisiones. Ujú, ujú. seguidores de hombres. Exactamente. Correcto. Vemos Muy seguidores cierto, de hombres y muy a veces, cierto. tú dices, wow, Muy cierto. llegas a este sitio y ves a esta persona que fulano, ¿y dónde queda Dios? Ujú, ujú. ¿Entiendes? Vemos que no está fácil. Nos enseña la palabra que debemos ser fieles a un Dios vivo y a ese es el que debemos ser. Fíjate, y, Habla algo la palabra, no recuerdo dónde es, que dice, maldito del hombre que... Confía en por otro la hombre y misma su línea, confianza ¿verdad? en Jehová. Como dice Edith, falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cómo podemos evitar esos falsos maestros? Vuelvo a lo mismo, con la palabra. La palabra. O sea, va a venir gente, como decimos nosotros acá en Borí, labiosos. Van a venir seres humanos Van a convencer. labiosos que pueden coger un verso bíblico y virarlo de una manera Endulzarlo. increíble. O sea, como único usted puede estar firme para no dejarse llevar de esa manera. Volvemos a lo mismo. Y lo digo porque, es como dice Edil, que interesante que Dios, la Biblia nos lo menciona en muchos lugares. Vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas. Y como decía, hemos hablado otras veces, el pastor lo ha dicho, ¿cómo conocen los especialistas en los billetes falsos? ¿Cómo saben que es Estudiando falso? el verdadero. Estudiando el verdadero constantemente. Es así. Y miren, mis hermanos, tenemos que meternos en la Biblia, estudiar la palabra para no podernos, no ser arrastrados. La misma Biblia nos los enseña. Lean Nehemías, para que ustedes vean, monten ese muro y Dios les cuidará. Bueno, surgirán todo tipo de doctrinas, como lo que están comentando los hermanos, que apelarán a la gente, lo que usted mencionó ahorita, y muchos las aceptarán y las seguirán. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto de sufrir la sana doctrina es que no querrán obedecer. No querrán obedecer, no, yo quiero, esto es muy difícil, de seguir esto es muy difícil, no, yo quiero hacer lo que me da la gana. No sufrirán la sana doctrina, no querrán seguir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, pero quieren oír, pero quieren hacer lo que les da la gana. Quieren oír, como, Pero- como hablamos ahorita, lo que conviene. Lo que les conviene a ellos. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo que estábamos hablando ahorita. Vendrán maestros, vendrán personas, como dice Pablo, y con este carisma que envolverán a la gente con su forma de hablar, palabrería. y con su palabrería, y con su siendo aduladores a la gente. No, tú lo estás haciendo muy bien, está excelente. Lo que quieres escuchar. Lo que Y son- quieres escuchar, claro Son que personas sí. que caen bien. Tienen Claro, hasta esa caen muy bien. tienen caen hasta bien. Cuando desde que tú lo ves llegar, no, ese cae bien. El Eso muro, que el muro. parece que está hablando. El El muro, pon el muro. El muro, ten Lo que está cuidado. hablando tiene que ser cierto porque es que me cae tan bien. Exactamente. Hay un hermano en la iglesia que me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a la gente no quiere llegar a la iglesia? No sé, hermano, ¿por qué? Porque le encanta pecar. Por eso es que no vienen a la iglesia. Le gusta la corriente del mundo, pues. Y tiene algo de cierto. Sí, muy cierto, muy cierto. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias Su maldad. concupiscencias, pero su propia maldad, a sus propios malos deseos. Continuamos, estábamos en el versículo 11, vamos Al 12. al 12. Gran maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. Una vez más, el efecto dominó. Según se va tumbando, según vamos viendo una tras otra, vemos que las acciones malignas e injustas se extenderán. Siguen subiendo. Habrá. Se- Disculpa. Se multiplica la maldad, ¿verdad? Esa señal, si yo no sé usted, si vuelvo y digo, si usted lee la prensa o si usted ve las noticias constantemente, hace 10 años atrás mataron 20, a los otros años 100, a los otros ya van por 1000 y pico. Ujú, La ujú. gente sigue en estos mismos tiempos ahora, wow, padre mata hijo, hijo mata padre, dígame usted si eso no es que está multiplicando la maldad de una manera increíble. Y vemos que ese tipo de noticias te entristece, pero hay personas que le causa sensación. Prenden el TV y vamos a ver a cuánto. Es morbo, Ah. morbo. Y no toqué la corrupción. O sea, estoy Claro. hablando de maldad, de crímenes. Wow, usted mira en todos los países a nivel mundial cómo está la corrupción. La corrupción no es otra cosa que maldad. Qué maldad. Se está multiplicando la maldad de una manera increíble.
y yo voy a ir de lo grande, del macro al micro, voy a ir de lo grande a lo pequeño. Cuando nosotros decimos multiplicar la maldad, yo siempre me gusta poner ejemplos de conducir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría conduce y la gran mayoría se puede identificar con esto que voy a decir. Cuando usted va en un carril y usted pone la señal y el que viene en el otro carril de repente acelera. Muchas personas que eso les molesta. ¿Y qué hacen? La próxima vez que alguien me ponga la señal, yo le acelero y yo hago lo mismo. Pues mira, ¿usted sabe qué? Eso es multiplicar la maldad. ¿Por qué? Porque lo que te hicieron, tú lo estás haciendo también. Pues estás multiplicando la maldad que te hicieron a ti, la estás multiplicando otra vez. Y la estás llevando a otros. Somos culpables de eso en muchas ocasiones. Y caemos en mucho, ¿verdad? Viendo como hablé ahorita de corrupción, así mismo entonces el individuo, ¿verdad? Personalmente, pero si estos roban en grande, pues que yo me lleve esta bobería, Exacto, ¿verdad? que yo Es ponga hago la esta planilla, que yo ponga que yo la que- traducción, eso es nada. Si ellos más se jodan, ¿por qué yo les voy a pagar a ellos si más se jodan ellos? Y a ellos no lo cogen, a ti sí. Y ahí- Pero hablando del tránsito, uno algunas veces pone a Dios en el medio de todo esto. Ujú. Que es la clave para viene todo. este hermano, Pablo y tal, de Aculto. Y Dios, permite que no me encuentre un azul por ahí, violando todas las leyes del tráfico. ¿No? Pero no es tan solo con eso, también lo vemos, yo digo que nosotros somos, nosotros nos copiamos, nosotros nos gusta mucho, somos animalitos que se copian mucho. ¿Por qué? Porque si tú me gritas, yo te grito. Ah. Si tú me hablas alto, yo te voy a hablar más alto todavía. Sí. Si tú me empiezas, yo voy a hacer lo mismo. Ajá. Entonces, pues se multiplica la maldad. ¿Por qué? ¿Cómo se está multiplicando la maldad? Bueno, porque tú me estás haciendo algo, yo estoy multiplicando. ¿Y qué tú haces? Digo, obviamente cuando tenemos al Señor en el asunto no pasa eso. Ujú. Pero ¿qué es lo normal que sucede? Bueno, cuando yo lo multiplico, tú lo multiplicas también. Y eso va escalando. Es una cadena. Es Es una una cadena. cadena, como dijiste ahorita. Así que vamos desde lo grande, pero en lo personal, somos culpables de multiplicar la maldad también, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Hermano, iba a comentar. No, ahora, Ok. tranquilo. Habrán gran Algo cantidad bueno. de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas. Como ustedes dijo, hay personas que matan a uno, matan a 3, matan a 100. No hay ningún tipo de remordimiento. No hay ningún tipo de culpa en ellos. No, sí, los maté. ¿Y? Se y se- mata sin pena ya, Exactamente. no importa el delante de quién, ya no hay Delante de los nada. niños, Venga el delante otro. de... Exactamente. ¿Cuál es Sí, el de próximo? fácil. ¿Cuál es el próximo? Seguro. O sea, no hay... O sea, se multiplicará la maldad de una manera exponencial. Versículo 12. No, ¿verdad? en ese 12. mismo, Ah, fíjate sí, qué interesante, sí. y como dijiste ahorita, esto es una cadena, se multiplica la maldad y ¿qué sucede? El amor de muchos se enfriará. Exactamente. Esto es bien Eso es. interesante, el amor de muchos se enfriará. Ujú. Ya usted ve ahora, no hay amor por nadie, no hay No. amor por nada. No. Pasa la gente, ve uno tirado, sigue. O sea, cuántas veces no se ha visto, ¿verdad? Ahora no, le digo, ahora se paran a filmar. Ven matando a una mujer y se paran a filmar A filmar grabarlo, la a escena, grabarlo. pero Sí. no intervienen. No. O sea, no hay No amor es por para ese, eso. por ese ser humano que se está matando. No hay empatía. No hay empatía. Hoy crucé una viejita. ¿Ah, cruzaste una vida? Sí. Ah, Y entonces muy cuando bien, voy muy de bien. camino con ella, porque ella es cristiana, yo le digo, Muy bien. no lo estoy haciendo para que me vean. La señora se echó a reír, porque ella conoce. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues, uno vemos que miro a la persona y se ve como esa maldad esperando de que la viejita cruce y yo, paz. Porque es que vivimos una vida tan Acelerada. acelerada que uno dice, wow, no tienen esa compasión. ¿Creerás tú que no vas a llegar a viejo? Exacto. ¿Sabes? Y si lo haces por hoy, por aquel, también. Mira, y Ahora, esto, ¿por qué? ¿verdad? En estos tiempos más también, este punto del amor se enfría. Usted sabe, actualmente el amor de los hijos por los padres ha No cambiado existe. de una manera increíble. Eso ya, el amor de los hijos por los, según van las generaciones más jóvenes, es increíble. O sea, lo que, Sí. como tú los ves, como hablan de la familia. Y, Bueno, no, si algo los insólito. escuchas, si los Sí, ves. si los ves también, si los encuentras. Si los ves, exacto, si los Ok. ves en algún momento. Sí. En mi caso estoy en la antigua, no lo dicen delante de mí.
continuamos. El versículo 13, si usted quiere un estudio sobre este versículo, el pastor lo habló el domingo, busque la predicación en YouTube o en Facebook, y el versículo 13, el cual no vamos a tocar en estos momentos porque ya el pastor lo explicó, lo mencionó y lo explicó, yo entiendo que a saciedad este pasado domingo. Así que si usted tiene dudas con este versículo, pues ya sabe que el pasado domingo puede buscar en las diferentes redes sociales, puede buscarlo y ver la explicación de nuestro pastor. Así que vamos al versículo 14, nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está la señal del fin. La señal, no el día ni la hora No el ni la día ni fecha. la hora, No tiene exacto, la no el fecha. día ni la hora ni la fecha, exacto. La expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. Y ahí hay algo que me llama mucho la atención, es que esta predicción de Cristo se convierte en una comisión, se transforma en una comisión, porque en Mateo 28, 19 nos dice, el mismo Cristo nos dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe que yo no lo había visto de este punto de vista, cuando él dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Que él mencione hasta el fin del mundo, yo como que no le había dado la connotación que le puedo dar ahora leyendo y empatándolo con esto que estamos leyendo. Que Cristo dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y aquí él nos está dando la comisión de que llevemos este evangelio, estas buenas nuevas de salvación, las llevemos, y él nos dice, aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos dice que cuando todas las naciones hayan escuchado el evangelio, entonces vendrá el fin. Y eso nos ha sido encomendado a nosotros. Y en esa señal en particular, en este momento, usted sabe que con las redes sociales, ahora mismo, claro que sí. el evangelio, esto que estamos aquí hablando, ¿verdad? Que lo maravilloso de la tecnología, hoy en día, a nivel del mundo entero, puede estar viendo en este momento, puede oír este pequeño estudio de hoy. Exactamente. Y ya la palabra hace todos los domingos, muchas iglesias, a través de las redes sociales, se está llevando el evangelio. Muy Y cierto. ya hay personas simplemente que se dedican a través de las redes sociales, A llevar él la está palabra. llevando la palabra o sea, grandes cosas con la tecnología. No queda ahí, usted sabe que ya muchas congregaciones diferentes, ¿verdad? Tienen misioneros en muchas partes del mundo donde antes ni se pensaba, pero ya hoy en día sí hay misioneros llegando a África, llegando a los lugares más que usted menos se imagina. Ya hay misioneros encaminados a eso. Misioneros tomando la Biblia y traduciéndola a los idiomas autóctonos de las regiones. ¿Sabes? Que el evangelio está siendo predicado, está siendo llevado hasta las regiones más remotas de la tierra a través de diferentes... Digo esto porque usted se preguntará, pero hace esto yo lo estoy oyendo hace tanto tiempo, que Cristo viene y que viene el fin. Ajá. Pero bien interesante, Esto hace 1000 años atrás no estaba la palabra en un montón de idiomas. Exacto, es así. Hoy usted la consigue, posiblemente, ¿verdad? En un montón de idiomas. Entiendo. Se ha adelantado el evangelio más que hace 1000 años atrás. Claro, por supuesto. Entiendo que en este versículo nos deja saber que jamás esto se va a silenciar. La palabra va a continuar. Amén. Y va a ser desde aquel entonces hasta el fin. Así que debemos de mantenernos, porque es la única manera de que podamos proseguir. Hablas de evangelizar en África, pero muchas veces cruzas y puedes hablarle al vecino. Al otro Claro lado, que sí. cerquita. O sea, que- Eso Sí, es así. y yo digo que a veces la mejor evangelización es lo que tú haces. Como lo que tú haces La mejor predicación es tu actuación. es lo que tú haces, Tus hechos. es tus hechos, Eso es exacto. Tus correcto. hechos reflejan lo que realmente nosotros creemos. Bueno, ¿y cuándo? Ahora la pregunta, y ya estamos casi terminando. Parece que me van a preguntar. ¿Cuándo ocurrirá esto? Este fin, ¿cuándo ocurrirá? Mateo 24:36 nos dice,
pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, que como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, nosotros, ahora tú estabas mencionando que construyas ese muro. Sí. Pues yo le voy a decir, nosotros estamos construyendo un arca. Nosotros estamos construyendo un arca y nos están diciendo locos. Nos están diciendo, pero ¿por qué ustedes están haciendo esto? Y me explico. Aquí nos menciona los días de Noé. ¿Qué hacía Noé? Bueno, Noé estuvo 120 años construyendo un arca y estuvieron 120 años diciéndole, pero tú estás en medio del desierto. O sea, tú estás en medio, estás en medio de un sitio que no hay agua. Mira, por ningún lado. Oía yo una explicación, voy a coger un poquito y bien interesante. El ejemplo del arca de Noé, mire, yo lo veo y lo entendí así, como esta reflexión al tiempo de la gracia. Exacto, la gracia. Exacto, mire, como el arca de Noé se cerró, el tiempo de la gracia, no estuvo 100 años haciendo el arca, él no estuvo callado, no, él claro. estaba hablando de por qué, él estaba hablando lo que estaba haciendo y el por qué. Exacto. Nadie se montó. Nadie se montó. ¿Verdad? Y tú lo comparas ahora mismo, la iglesia, nosotros, todo el mundo está hablando la palabra del Señor. Unos llegan, otros no. Llegará el momento, el mismo Dios cerró la puerta y el mismo Dios va a terminar el tiempo de la Y ese día que todo ojo lo verá, entonces tocarán a la puerta. ¿Y cuántas veces Noé dijo, le preguntaron, ¿para qué estás haciendo eso? Y él dijo, para salvarme. Exacto. ¿Quién lo escuchó? Y como yo sé que estamos terminando, hay un verso bíblico que a mí me ha estado bien interesante aquí, ¿verdad? Para estas personas que también, ¿verdad? Como todo el mundo, pero es que yo vengo oyendo eso desde mi abuela, ¿verdad? El Señor siempre sabía su sabiduría, el Señor lo sabe todo. Pues, si usted lee segunda de Pedro, en 3:8, miren qué interesante dice la palabra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, ese final, mi hermano, va a llegar. O sea, ese día claro. No tenga duda que va a llegar, no lo tenga, es que no, mira, yo vengo oyendo eso. Como yo he tratado, ¿verdad? Yo he explicado en mi casa varias veces, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. No, el Señor vive en una eternidad. Nosotros escasamente podemos definir lo que es eterno. No tiene principio ni tiene fin, pero no conocemos una eternidad. Dios sí la conoce. Y este verso a mí siempre me ha estado interesante. Para el Señor un día es como 1000 años. O sea que no duden, Él va a llegar. Como dice la palabra y como nosotros creemos la palabra de Dios, y Dios es fiel, y esto es palabra de Dios, no lo tenga por tardanza. Va a ser el día que Él ha dicho. El que no sabemos nadie, pero como Él mismo lo ha dicho, ese día va a llegar. Usted lo acaba de leer también, dice que como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? No avisa. Pabli, te vamos a asaltar hoy. Saca lo más importante. Así no viene un ladrón en la noche. Deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta, exacto. Recuerda que vamos para allá esta noche. Amarra a los perros, no pongan la alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Así no viene un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche viene sin avisar. Sorpresa. Sorpresa, aquí estoy. Por eso Cristo les dio desde el principio, mirad que nadie los engañe. Usted esté preparado en todo momento, porque usted no sabe cuándo va a ser. Va a llegar como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a ser esto? Pues mire, yo no lo sé. Puede ser, nadie lo sabe. Puede ser dentro de 5 minutos, como puede ser dentro de 1 minuto, como puede ser dentro de 1000 años. Yo no lo sé, pero una cosa sí sé. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Según el Señor le dio principio a todo esto que podemos ver, también tiene un final. Y para eso, y para nosotros estar preparados para pasar todas estas señales, porque podrán decir, ay, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque muchos dirán, pero es que guerras, pero ¿qué guerras han habido y habrán? Claro que sí, eso es señal y habrá más aún todavía, pero han habido terremotos y no ha pasado nada. Claro, sí, tienes toda la razón y seguirán pasando, pero la palabra misma te está diciendo,
Este no es el fin. Van a haber guerras, no es el fin. Van a haber terremotos, no es el fin. Principio De dolores. Pero el parto viene. Pero bien. El Exacto. alumbramiento viene. Exacto. El es lo Señor importante. prometió y el Señor cumplirá. Déjala, bien interesante, como lo acabas de leer ahí, el Señor no retarda su promesa. Wow, El Señor promesa. prometió. Y el Señor no, si algo el Señor, algo bien interesante cuando yo lo digo, ¿cómo tú vas a decir eso? Si hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede pecar ni puede fallar Da su promesa. Él es fiel. Se lo prometió. Si Él lo prometió, Él Si lo va a lo prometió, lo va a Amén. cumplir. Eso es así. Y ahora sí, con esto termino. Segunda de Pedro, ahí mismo. Y es curioso. Segunda de Pedro 3, el 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Una vez más, para que hayan cielos nuevos y tierra nueva, lo viejo, lo sucio tiene que ser desechado, tiene que pasar, tiene que ser destruido para que haya algo nuevo, Amén. algo santo, cielos nuevos, tierra nueva. Pero nosotros, eso es lo que yo espero. Y eso es lo que Amén. usted también debe esperar, y no tener ese nerviosismo, un terremoto final de los tiempos. No, confíe en el Señor y tenga paz, como lo hemos leído anteriormente. Algo curioso, como yo siempre he dicho, y suena jocoso y extraño. Viene el fin del mundo, los cristianos deben estar, ¡qué bueno, qué bueno! Deberían estar brincando de la alegría porque viene el fin del En el mundo. fin del mundo. Porque Porque vamos a morar con el Él. Señor. Nos Vamos a vamos morar para con el casa, Señor. nos vamos para nuestro Exacto. hogar. Peregrinos y extranjeros somos. Así que vamos a donde debemos estar, a donde el Señor nos ha prometido, no donde nos merecemos, pero donde el Señor por su gracia, nos ha preparado el lugar, donde Él mismo nos ha dicho: yo voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Wow. Santo. Amén. Así que, mis hermanos, confiando en que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, una vez más, dele like, dele compartir, compártalo con otros hermanos. Si tiene preguntas, el pastor está disponible para contestar. Cualquier pregunta que tenga nos puede hacer llegar a través de la dirección de email que se encuentra también en la página. Hermano Pablo, una vez más, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Confiando en que pronto se repita y podamos hacer ese junte que hablamos al principio de todos los líderes. hermanos, todos los líderes Muy bien. de Grupo Dinámico. Así que vaya preparándose y también envíenos sus temas. Si usted tiene algún tema del cualquiera que aquí en este estudio bíblico se discuta en tres en la palabra, lo puede escribir también. Así que no me quiero ir, mi hermano, sin decirle, como despedida, no tenga duda, Cristo viene por su iglesia. Amén. claro que sí, Así que claro que sí, eso es así. Así que le voy a pedir para cerrar al hermano Pablo que nos dirija en oración. Oremos, hermanos. Dios y Padre Santo Celestial, una vez más, Jesús. gracias por Gracias, este Señor. día, mi Dios. Sí, Señor. Gracias, mi Dios, por este compartir. Gloria a Dios. Siempre digo en mi oración, mi Dios, que esta palabra que se acaba de estudiar en este día, que lo poco o lo mucho que podamos aprender de ella, que apliquemos. Señor, te pido que en esta noche agradecer a nuestro pastor y a mi Amén. hermano Edil, mi Dios, que esto se pudo llevar a diferentes hermanos, mi Dios, por la plataforma. Así que gracias, porque sabemos que cada uno de ellos, mi Dios, está agradecido y gozoso de lo que tú sigues Gracias, haciendo por nuestra iglesia, mi Dios, Amén. y por cada uno de nosotros. En esta noche, mi Dios, vamos a partir de ti, de aquí, pero no de tu presencia, mi Dios. Sí, Señor. Sigue cuidándonos, mi Dios, hasta que lleguemos a nuestros respectivos hogares, mi Dios. Y gracias por todo y en todo, Señor. Y todo te lo pido en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Dios los bendiga, Recuerden, hermanitos. este próximo jueves a las 7 de la noche, aquí en el templo, el culto de oración, viernes 7 de la noche, culto de jóvenes, una vez más aquí en el templo, y el domingo a las 10 de la mañana nos vemos. Iglesia, un abrazo, Señor les bendiga. Dios los bendiga, mi gente.